Buenos días, señoras y señores. Por favor, un poco de silencio, que la clase va a empezar. ¿Qué pasa si calientas un cubito de hielo? Se funde. Se funde, correcto. ¿Y si calientas el agua líquida resultante aún más? Se evapora. Se evapora. Muy bien. ¿Y si calientas ese vapor aún más? Se convierte en plasma. Correcto, el plasma, el cuarto estado de la materia. Ahora bien, ¿hay algo después del plasma? Es más, ¿podemos seguir aumentando la temperatura de la materia de manera indefinida y siempre encontraremos estados nuevos? ¿O existe una temperatura máxima posible que no se puede superar? Ahí os he pillado, ¿eh? Bueno, para averiguar si el calor tiene un límite, primero tendremos que entender qué es exactamente el calor. Y para eso hay que hablar de energía. ¡Lo sabía! Siempre he dicho que si conseguimos que nuestras conciencias vibren con la misma frecuencia energética que la fuente de energía primordial del universo, entonces nos serán desvelados todos los secretos del cosmos sin... No me refiero a esa energía, sino a la energía cinética. Es decir, la energía que tienen las cosas que están en movimiento. Ah, pero ¿qué se mueve dentro de una cosa caliente? Los átomos. Lo que llamamos temperatura es solo un reflejo de la velocidad a la que se mueven los átomos. Si una cosa está caliente, sus átomos se mueven deprisa, y si está fría, se mueven despacio. Por eso existe una temperatura mínima posible, los 0 grados Kelvin o menos 273,15 grados Celsius, que es lo que ocurre cuando los átomos están totalmente quietos. Bueno, técnicamente los átomos nunca pueden llegar a estar quietos del todo por temas cuánticos, así que es imposible llegar al cero absoluto exacto. Pero de eso hablaré otro día. ¿O no? ¿Quién sabe? Lo siguiente que debemos entender para saber si existe un límite superior de temperatura es cómo el movimiento de los átomos afecta a los estados de la materia. Y para eso necesitamos estos imanes. Otra vez. Imaginemos que cada uno de estos imanes es un átomo. Si los átomos están fríos, o lo que es lo mismo, se mueven despacio, pueden permanecer enganchados entre ellos en una posición fija. Esto es lo que ocurre en un sólido. Ahora bien, si un sólido se calienta lo suficiente, llega un momento en que sus átomos vibran con tanta fuerza que se desenganchan, pero su atracción los sigue manteniendo cerca unos de otros. Esto sería un líquido. Y si la temperatura aumenta aún más, los átomos van tan rápido que no paran de chocar, rebotar y separarse. Este batiburrillo caótico es un gas. Eso sí, como ya sabréis, cada material cambia de estado a una temperatura distinta. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que el hielo se funda a 0 grados y el wolframio a 3400? Depende de lo mazado que esté el material. A ver, yo no lo expresaría así, pero sí. Depende de lo fuertes que sean los enlaces que unen sus átomos. Si los átomos de un material están unidos con mucha fuerza, pueden vibrar a grandes velocidades sin desengancharse ni rebotar y salir despedidos. Como resultado, el material puede soportar temperaturas mucho más altas sin fundirse ni evaporarse. En este sentido, el mayor punto de fusión conocido lo tiene el carburo de hafnio, con 4126 grados Celsius, y la temperatura de ebullición más alta que he podido encontrar es la del wolframio, que no se evapora hasta los 5930. Ahora bien, por muy asombrosos y útiles que nos resulten estos materiales en la Tierra, en el espacio no durarían ni 2 telediarios. Sin ir más lejos, la capa más externa y fría del Sol alcanza unos 6300 grados, y la superficie de las estrellas más masivas ronda los 50.000. Es decir, calor de sobra para convertir incluso al poderoso wolframio en vapor. ¿Y sabéis qué le pasa al vapor a esas temperaturas tan altas? Sí, hombre, si lo habéis dicho antes, lo del plasma. Cuando un gas alcanza varios miles de grados, sus átomos chocan a tal velocidad que la fuerza de la colisión les arranca algunos de sus electrones. El resultado es una sopa de iones, es decir, un revoltijo de electrones sueltos con carga negativa y átomos con carga positiva, o lo que es lo mismo, un plasma. A medida que la temperatura de un plasma incrementa, aumentan tanto la fracción de sus átomos que está ionizada como la cantidad de electrones que pierde cada uno. De hecho, si un plasma se calienta lo suficiente, se acaba convirtiendo en una sopa hecha únicamente de núcleos atómicos y electrones. Que es precisamente lo que pasa en el núcleo del Sol, a unos 15 millones de grados. Aunque eso es una fresca brisa marina en comparación con el núcleo de las estrellas más masivas, cuyo plasma puede alcanzar los 200 millones de grados. 200 millones de grados parece una bestialidad. Y, siendo justos, lo es. Pero representa solo una 10.000ª parte del camino para alcanzar el siguiente cambio de estado. Un calor tan insoportable que incluso los núcleos de los átomos se evaporan. Bueno, evaporan. Me explico.
Ya hemos visto chorrocientas mil veces que la materia está hecha de átomos compuestos por protones, neutrones y electrones. Los electrones son partículas fundamentales, pero los protones y los neutrones no, porque están hechos de unas partículas aún más minúsculas llamadas quarks que permanecen unidas por la fuerza nuclear fuerte, una fuerza unas 100 veces más intensa que el electromagnetismo que mantiene a los átomos enganchados unos con otros. Pues bien, si un plasma se calienta muchísimo, los núcleos atómicos van tan deprisa y chocan con tanta violencia que los quarks que contienen sus protones y neutrones se separan. El resultado es un nuevo estado de la materia, una sopa de quarks. Bueno, técnicamente se llama plasma de quark-gluones, y esta sopa prohibida se forma a la temperatura de Hagedorn, 2 billones de grados. Sí, billones, con B. Una cifra tan alta que el único lugar del universo en el que se ha detectado es aquí, en la Tierra. Concretamente, en el café de máquina de los bares. Vale, no, es broma. Los aceleradores de partículas. Dentro de los aceleradores de partículas se estrellan núcleos atómicos a velocidades tremendas para estudiar qué le pasa a la materia a energías o temperaturas altísimas. Y el récord lo ostenta desde 2012 el experimento ALICE del CERN, donde la colisión de dos haces de núcleos de plomo acelerados a velocidades cercanas a la de la luz produjo un plasma de quark-gluones a 5,5 billones de grados, más del doble que la temperatura de Hagedorn. Cabe señalar que la sopa de quarks artificial del CERN se enfrió y se volvió a condensar en protones y neutrones en una fracción de segundo. Pero el experimento fue muy revelador, porque nos permitió presenciar durante un instante las condiciones del universo primitivo. Los modelos físicos actuales predicen que justo después del Big Bang, el espacio estaba tan caliente que todo el universo estaba inundado de plasma de quark-gluones. Sin embargo, la expansión inicial del espacio fue tan rápida que esa sopa infernal se enfrió por debajo de la temperatura de Hagedorn en cuestión de pocos milisegundos. Y eso permitió que los quarks se combinasen y se convirtiesen en protones y neutrones, que a su vez se agruparon y dieron lugar a los átomos, que acabarían formando parte de las estrellas, de los planetas y de nosotros. ¿No os parece muy bello que el origen de toda la materia se pueda replicar en un tubo muy largo? ¿No? Bueno, da igual. Lo importante es que la temperatura de Hagedorn no es la más alta posible. ¿Alguien sabe si hay algún límite más allá? Sí, tú. Si la temperatura mínima ocurre cuando los átomos están quietos, lógicamente la temperatura máxima debe ser cuando se mueven a la velocidad de la luz, porque es la velocidad más alta posible. Muy buen razonamiento. Pero no. Acelerar un átomo hasta la velocidad de la luz es imposible porque eso requeriría una cantidad infinita de energía. Pero, debido a los efectos de la relatividad especial, si un átomo se mueve a velocidades cercanas a la de la luz y acelera solo un poco, su energía cinética y, por tanto, su temperatura aumenta de manera exponencial. Dicho de otra manera, puedes incrementar la temperatura de una partícula tanto como quieras, acercando su velocidad cada vez más a la de la luz, pero sin llegar a alcanzarla jamás. Espera. Si los átomos se pueden aproximar infinitamente a la velocidad de la luz, ¿significa eso que la temperatura también puede ser infinita y que por tanto no hay un límite? No, pero por otro motivo diferente. ¿Os suena la radiación electromagnética? Los átomos en movimiento emiten radiación electromagnética todo el rato, aunque el tipo de ondas que emiten varía dependiendo de su velocidad, o sea, de su temperatura. Las cosas más frías tienen átomos lentos que generan ondas poco energéticas y con una longitud de onda muy larga, como microondas u ondas de radio. Luego están los átomos de nuestros cuerpos, que son un poco más rápidos y emiten radiación infrarroja sin parar, y a partir de unos 600 grados, la vibración de los átomos empieza a producir luz visible rojiza, que se vuelve anaranjada y luego amarillenta a medida que la temperatura sigue aumentando. Por eso las cosas que están muy calientes emiten un brillo incandescente. De hecho, si eres capaz de calentar algo hasta unos 10.000 grados, verás como el brillo incandescente empieza a adoptar un tono azul. De ahí que las estrellas más calientes sean de este color. O sea, que técnicamente los grifos están al revés. El azul debería sacar agua caliente y el rojo agua fría. Y esta pequeña imprecisión científica os va a atormentar para siempre. Seguimos. Una vez superados varios miles de grados, la materia empieza a emitir una fracción cada vez mayor de longitudes de onda muy cortas y energéticas, como los rayos ultravioleta, los rayos X
Y por último, los rayos gamma, la forma de radiación electromagnética más corta y energética de todas, que solo emiten los fenómenos más violentos del universo, los que generan temperaturas de cientos de millones de grados. Y aquí aparece el gran problema, porque resulta que sí que existe una longitud mínima posible, la longitud de Planck, o 10 elevado a menos 32 metros. Y si un plasma de quarks-gluones se calienta tanto que empieza a emitir radiación electromagnética con una longitud de onda inferior a la longitud de Planck, bueno, no se sabe lo que pasa porque las leyes conocidas de la física simplemente fallan. Y este pantallazo azul de los modelos físicos actuales salta a 1,4 por 10 elevado a 32 grados, o un 1 seguido de un 4 y 31 ceros. Esta es la llamada temperatura de Planck. ¿Entonces qué? ¿Significa eso que la temperatura de Planck es la temperatura más alta posible? Pues ahora mismo no lo sabemos, porque nuestras ecuaciones no son capaces de modelar cómo se comportan las cosas cuando superan los 1,4 por 10 elevado a 32 grados. Aunque hay algunas hipótesis. Por ejemplo, se ha teorizado que una vez sobrepasada la temperatura de Planck, la concentración de energía en el espacio es tan alta que se empiezan a crear agujeros negros que absorben cualquier aporte de energía adicional. De ser así, la temperatura de Planck sí que sería el límite máximo posible. Pero, de nuevo, de momento eso es solo especulación. En realidad, no podremos saber si la temperatura de Planck es el límite máximo posible hasta que desarrollemos una teoría del todo. Un modelo que aúne la gravedad y la mecánica cuántica. Y quién sabe, tal vez quien desvele este misterio universal sea uno de vosotros. ¿Qué dices? Pero si eso es un problemón súper complejo y yo no sé casi nada de física. No sabría ni por dónde empezar. Bueno, podrías empezar por Brilliant. Brilliant es una plataforma que ofrece decenas de cursos de todo tipo de campos del conocimiento, como programación, geometría, estadística o ciencia general. Y gracias a su lenguaje sencillo, sus gráficos interactivos y sus desafíos, aprendes de una manera súper intuitiva y entretenida. De hecho, los cursos de Brilliant son tan entretenidos que los acabas haciendo por pura diversión. Y así es muy fácil convertir, aprender y mejorar tus habilidades en un hábito diario. Si te gustaría unirte a Brilliant, en el link que he dejado en la descripción del vídeo lo podrás probar de manera totalmente gratuita durante 30 días. Y si te gusta tanto como a mí y decides quedarte, conseguirás un 20% de descuento en su suscripción anual. ¡Hasta la próxima!